Para mí, en calidad de ministra de Agricultura y parte de un gobierno que empuja y que quiere el cambio, de un gobierno que ha constituido por primera vez en la historia de este país una posibilidad cierta de reformar las condiciones estructurales de la injusticia, es un honor recibirlos a todas y a todos ustedes, porque nos alientan también a seguir defendiendo la vida, a que el trabajo y la brega por la justicia, a que la apuesta de redistribución, de reconocimiento y de restauración de la paz en Colombia sea cierta y seguir empujando. Están ustedes aquí junto con el Ministerio Público, la señora defensora, a quien saludo especialmente, con las entidades de gobierno, el Ministerio de la Cultura, quien nos permite recibirlos en una de las joyas del arte en Colombia, del encuentro cultural que condensa nuestra historia, al Ministerio del Interior y a muchos otros y otras funcionarias que, como yo, se empeñan en que el gobierno siga defendiendo la vida y alcanzando los logros y objetivos sociales. Se encuentran ustedes en un país en donde la tierra ha estado al centro de la disputa violenta, en donde la reforma agraria por más de 100 años ha sido el epicentro de la violencia, en donde nuestro desangramiento, en donde nuestros muertos han sido en los objetos y en las disputas por la redistribución y el uso eficiente de la tierra. Más de 8 millones de campesinos y campesinas en Colombia fueron despojados. Es Colombia uno de los países con el más alto nivel de concentración sobre la propiedad y sobre el uso de la tierra. Están ustedes en un país que pese a ello sigue produciendo alimentos para el país, para la región y para el mundo. Hemos asistido en Colombia a una apuesta por construir la paz. En el 2011 acogimos la justicia transicional y nos dimos a la tarea de restituir a campesinos y campesinas, a pueblos indígenas y a comunidades negras las tierras que violentamente se les quitaron y aquellas de las que tuvieron que abandonar por la presión violenta. En el 2016, como un acto de Estado, suscribimos un acuerdo de paz, una paz que buscaba ser estable y duradera, una paz que buscaba devolverle al campo la dignidad, una paz que buscaba que la tierra fértil en Colombia produjese los alimentos necesarios, una paz que buscaba el desarrollo rural, la sustitución de los cultivos ilícitos y la reincorporación de hombres y mujeres a la vida civil. Persistimos aún en lograr y cumplir ese acuerdo, un mandato de todos y de todas en Colombia que ha contado y gracias a ello ha podido avanzar con el acompañamiento internacional. Colombia es sin duda uno de los países que no ha logrado, en términos de la tierra, de la producción agropecuaria, atender a los mandatos que han puesto en el mundo la justicia agraria como un eje central. Pero el mundo hoy no solo atiende a las discusiones sobre la violencia y la democracia, el mundo tiene hoy una discusión sobre el hambre y sobre la pobreza. El mundo tiene hoy una discusión sobre el impacto de la crisis climática y la necesidad de hacer frente a ella. Esas tres crisis, la violencia y los conflictos, el hambre y la pobreza y la crisis climática, nos ponen desde Colombia, pero a todos como humanidad, en la necesidad, en el imperativo ético e histórico de construir una apuesta común. 850 millones de personas en el mundo derivan su subsistencia del trabajo directo sobre la tierra. Esos 850 millones de personas abastecen el 80% de los alimentos en el mundo. Son la esencia de nuestro sistema agroalimentario. Pero 650 millones de personas de esos 850 millones paradójicamente padecen hambre. Y quizás son las que mayor impacto reciben de la situación climática. Más severo sobre ellos recae la situación del clima. De esas personas vierte sus amenazas el descuido y la degradación del suelo. Para el 2050 esperamos que el 90% de los suelos arables en el mundo se hayan degradado, lo cual implica el desplazamiento de esas 850 millones de personas que trabajan la tierra y producen los alimentos. Las crisis democráticas en el mundo
hoy nos llevan a decir que las mujeres y los jóvenes son quizá quienes más se ven afectados y quienes mayor necesidad tenemos de proteger y construir con ellos una apuesta cierta para el futuro de la humanidad. El derecho a la tierra es un derecho fundamental, porque el derecho a la alimentación es un derecho fundamental y no hay derecho a la alimentación si no protegemos y cuidamos la tierra. No hay derecho a la vida y a la vida digna si no protegemos la tierra y aseguramos la alimentación. No hay derecho a un futuro si no logramos resolver los problemas estructurales de concentración, de acaparamiento y de despojo. La cuestión de la tierra le hemos propuesto al mundo, como lo ha dicho el relator especial de las Naciones Unidas para el Derecho Humano a la Alimentación, es una cuestión de derechos humanos. Distribuir la tierra es distribuir el poder, recuperar las tierras de la alimentación, recuperar los bienes de la humanidad, cuidarlos y proteger los ecosistemas, redistribuir, recuperar, restaurar, regenerar, son las apuestas que hoy debe afrontar en la humanidad. El gobierno del presidente Gustavo Petro se dio a la tarea de hablar de la reforma agraria, después de muchos años donde ello era criminalizado, después de muchos años en donde los defensores de las luchas agrarias debieron incluso abandonar su país. Y hemos con ello gestionado más de 700.000 hectáreas al Fondo para Tierras del Acuerdo de Paz. Más de 400.000 de ellas han sido redistribuidas entre campesinos y campesinas, pueblos indígenas y comunidades negras. Hemos presentado a la justicia de la restitución de tierras, a nuestra justicia transicional, más de 6 millones de hectáreas, muchas de ellas de pueblos indígenas y de comunidades negras, para que les sean devueltas en medio de una sentencia judicial. Estamos restaurando la Amazonía, patrimonio común de la humanidad, a través del reconocimiento del campesinado. Le devolvimos a los campesinos que ocupan y cuidan los páramos su reconocimiento y su dignidad. Hemos avanzado en el reconocimiento de las zonas de reserva campesina, que en otros gobiernos fueron criminalizadas y que fueron juzgadas como un delito, y hoy son la fuente de la vida y de la esperanza, porque son los territorios de la alimentación. Y con ello hemos hecho la apuesta más profunda frente a la lucha contra las drogas. Colombia reconoce el papel que tiene en esta lucha y ha instaurado un sistema para poder transformar las economías ilícitas en economías lícitas, permitiéndole a los campesinos y campesinas que cultivan la hoja de coca tener una apuesta económica agropecuaria que les permita sustituir las actividades. Y en ello Colombia, los campesinos y la fuerza pública se han jugado la vida. Por ello debo decir hoy, en este auditorio y delante de ustedes, que resulta injusto e injustificada las agresiones que el gobierno de Estados Unidos y su presidente hacen contra el presidente colombiano y contra este gobierno. El gobierno que ha puesto la vida, un pueblo que lucha incesantemente para poder reconstruirse, para poder avanzar, un pueblo que lucha para que sus economías sean la fuente de la vida. Hoy se cierne sobre nuestro pueblo, sobre la América Latina, sobre nuestro Caribe, angustias e incertidumbres. La autodeterminación de los pueblos, el multilateralismo, el entendimiento que prometimos hace 80 años cuando como estados fijamos un pacto y una ruta de entendimiento, se ven frágiles. Sin duda es para nosotros hoy un momento para reconstruir, para reforzar, para alentar a la humanidad a construir de nuevo el sistema multilateral de respeto mutuo, de entendimiento horizontal, de construcción de la paz y del bien común, siempre basado sobre los principios de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Cernir sobre ello la incertidumbre es generar, sin duda, una angustia de la guerra. Así como rechazamos el genocidio de manera vehemente en Gaza y nos solidarizamos con ese pueblo, rechazamos cualquier intento contra cualquier pueblo en el mundo y hoy pedimos que nos acompañen a reclamar solidaridad con el pueblo del Caribe latinoamericano que se ve agudizado.
Estamos en Colombia luchando con ustedes por una humanidad justa, por una humanidad en paz, por una humanidad que reconozca a quienes hemos excluido, por una humanidad que construya de manera mancomunada y conjunta una apuesta contra el hambre y contra la pobreza, que haga frente justo a la crisis climática y hable de una transición que beneficie a todos y a todas. Una humanidad en donde nadie padezca hambre, una humanidad en donde quien trabaja la tierra sea protegido, sea abrazado y lo pongamos al centro de las políticas de justicia y de reconocimiento estatal. Aquí y ahora construimos paz. Aquí y ahora Colombia, de la mano con los países hermanos, de la mano con la Federación, de la mano con los defensores de derechos humanos en todo el mundo, de la mano con los pueblos que luchan por su soberanía y por la dignidad, reclama ante el mundo una apuesta común, un camino conjunto por la dignidad, por la paz, contra el hambre, haciendo frente a la crisis climática. Lo llamamos aquí en Colombia la revolución por la vida. Bienvenidos y bienvenidas al país de la belleza, a un gobierno que les agradece estar hoy aquí y con ustedes firmes para construir siempre la paz en el mundo.